Muy buenos días a todos los televidentes y oyentes que nos están escuchando por medio de la radio web. Gracias por este día maravilloso que nos ha dado el Señor. Damos gracias al Señor porque solamente el Señor puede darnos la vida. La Biblia dice que Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Glorificamos el nombre de Jesús por este día que nos ha dado. Este es el nuevo día que hizo el Señor, donde sus misericordias son nuevas cada mañana. Damos gracias al Señor por este programa. Deseamos en este día, estimado amigo, hermano, que esta palabra fortalezca nuestras vidas, porque predicamos la palabra con propósito, y el propósito la tiene ella misma. Y es hablarnos, es corregirnos, es que nos redarguye, y sobre todas las cosas, que nosotros abramos nuestro corazón para que la palabra haga lo que tiene que hacer. Alabado y glorificado sea el bendito nombre de Jesús. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias por estar sintonizándonos, estimados amigos, hermanos. Este maravilloso día se lo vamos a dedicar al Señor una vez más, porque Él se lo merece. La Biblia dice que todos los que respiren alabe al Señor. En este lindo día vamos a predicar bajo un tema: cuando cambio mi lenguaje este año. Ese es el tema que en esta mañana vamos a desarrollar. Cambio mi lenguaje este año. Y este tema verdaderamente es un reto, ya que estamos iniciando el año 2015 y estamos en enero. Y también vamos a hablar bajo el tema hablando a como a Dios le agrada. Hablando a como Dios le agrada. Y cambiando mi lenguaje este año. Verdaderamente nos encontramos en una situación muchas veces hasta penosa, porque hemos encontrado que no refrenamos lo que hablamos. Pero para esto no quiero hablar yo, sino que la Biblia hable a su vida, que es el objetivo. Porque y dígale al Señor que le ayude a poder entender la palabra al Señor, y usted no ponga tropiezo. Para esto vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de los Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 18 en adelante. Ahí me puede acompañar leyendo esa palabra maravillosa, la carta del libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 18 al 32. Como había dicho anteriormente, en esta mañana vamos a hablar bajo el título: cuando cambio mi lenguaje este año. Bendito el nombre del Señor. Y bajo el tema hablando a como Dios le agrada. El Señor es maravilloso. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no os habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu y vuestra mente, vestido de nuevo hombre, criado según Dios, a la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros de uno solo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias
a los creyentes: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros cada amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonador unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amante Padre que estás en el cielo, hemos leído tu palabra. Prepara tus corazones que en esta mañana están sintonizándonos a través de la radio, de la página web. Te rogamos que tú nos ayudes y ayude al oyente que en esta mañana desea, Señor, que tú le abras. Abre el corazón a ese hombre para que entienda y toma decisión en esta mañana de lo que tiene que hacer por este nuevo reto que nos queda para poder vivir en este año 2015 si tú no has venido. Fortalece la vida del hermano y la hermana y crea un deseo en cada oyente en este día para que pueda, Señor, pensar que tenemos que hablar, que tenemos que agradar a ti diariamente. Y este es nuestro reto: cambiar mi lenguaje este año. Con la ayuda de tu Espíritu Santo estoy dispuesto, Señor, a que tú nos ayudes a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Verdaderamente, hermanos, hablar es un reto y requiere esfuerzos para lograrlo. Bendito el Señor porque los que nos han permitido el Señor, porque hay gente que son muda. Gloria al Señor. Pero bendito el Señor que nosotros nos ha permitido esta lengua para poder alabar y glorificar y podernos comunicarnos. Porque hay una exhortación que en la palabra hemos leído en el versículo 4, el capítulo 4 del versículo 29. Dios nos exhorta que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La Biblia dice que cada palabra que salga de la boca del hombre dará cuenta a Dios. Por eso decía anteriormente que el hablar es un reto y se requiere un esfuerzo para lograrlo. Hay personas que verdaderamente tienen una habilidad de hablar, tienen una forma preciosa de expresarse, de poder comunicarse con los demás. Sin embargo, muchas personas le dan poca importancia a la manera como hablan. Pero verdaderamente esto es lo que pasa. De ahí que vemos que algunos hablan con toda normalidad. El caso está de que hay personas que son demasiado educadísimas y que tienen esa arte de hablar, de convencer, de persuadir, ya sea para una cosa que sea verdad o una cosa que sea mentira. Porque se requiere habilidades para poder hacer las cosas bien. Hay personas que son campeonas para poder expresar la verdad. Y también hay personas que son campeonas para decir mentiras. Y de eso se trata hoy. Cambio mi lenguaje o cambio mi manera de hablar este año, porque yo necesito consagrar mi vida al Señor. Y es necesario que nosotros tomemos cada uno de nosotros esa manera de hablar. Muchas veces nos afectamos, creemos que no estamos afectando la manera de hablar con la forma de nuestro lenguaje que usamos. Pero nos damos cuenta más tarde que la persona que nos escuchó se siente ofendida. Si es verdad, gloria al Señor. Si es mentira, si fuimos la culpa nosotros porque no fuimos muy respetuosos, que el Señor nos perdone y nos ayude. Pero usted tome lo bueno. Si es una exhortación y verdaderamente es cierto que lo que me está pasando, lo que yo estoy viviendo, pues está bien, hermano. No se enoje. Enójese con la palabra del Señor o con el Señor, pero no con el hermano que expresa el pensamiento de la palabra del Señor. Acuerde lo que la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Toda palabra que salga de la boca del hombre dará cuenta a Dios. Bendito el nombre del Señor.
Hay personas con que con normalidad pueden mentir, con normalidad pueden ofender. Y fácilmente su manera de hablar, su manera de expresar, la acomodan. Y parecieran que hicieran una verdad, pero se están ofendiendo. Pero la Biblia dice que en el silencio está la sabiduría. Hoy vamos a hablar también de la humildad. Para hablar de que quiero ser cambiar, que quiero tomar mi reto de cambiar mi vocabulario, tengo que hablar de santidad y tengo que hablar de comportamiento. Porque muchas veces mi lenguaje que yo expreso verdaderamente como natural, como normal, pero es ofensivo, hermano. Y no debe estar en nuestra vida eso. Tal vez muy natural decimos las cosas, pero afectamos. La palabra es dura. Mencionemos el versículo de la Biblia. Porque si nosotros mencionamos, la Biblia dice, va a ser problema del Señor. ¿Me entiendes? Si vas a exhortar a tu hijo, vas a exhortar a tu esposo, a tu amigo, a tu hermano, a tu jefe, a tu siervo, exhortarlo con la palabra. Dice la Biblia, usa esa palabra maravillosa. La Biblia dice en tal parte esto, esto y esto. Si vos usas esa manera de hablar y te limitas de hablar de que salgan palabras propias tuyas, vas a tener un problema. Si alguien va a hablar, hable conforme a la Escritura, dice la Biblia. Gloria al Señor. En la Biblia encontramos exhortaciones sobre la forma de cómo debemos hablar. En 1 de Pedro, el hermano Pedro dice una palabra preciosa. Dice el hermano Pedro en su carta, en el capítulo 3, versículo 10, el que quiere amar la vida y ver día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aquí hay dos cosas que el apóstol Pedro está hablando. Una primera de las cosas es que refrenemos nuestra lengua, nuestro lenguaje. Porque si con nuestro lenguaje vamos a hablar mal y sus labios no hablan engaño, van a tener un problema. Van a tener un problema con Dios y con las personas. Porque de otra manera, hermano, nosotros pues Dios nos ha permitido, nos ha dado su espíritu para ver si esta persona está diciendo las cosas bien, está hablando cosas buenas o está hablando con engaño. Por eso el apóstol Pablo dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Porque muchas veces tiramos juego en nuestra lengua. Y sus labios no hables engaño. Los labios, cuando vemos los labios y la lengua, hermanos, son dos términos, son dos órganos que Dios nos hizo. Verdaderamente el apóstol Pedro usa esos dos miembros que verdaderamente nos permite a poder a expresar expresiones que muchas veces son ofensivas. Si al hablar somos arrogantes, actanciosos, ofensivos, alejarnos de las buenas personas de nuestro lado. Ay, Señor Jesús, que no ayude el Señor, porque muchas veces, hermano, somos actanciosos, ofensivos cuando hablamos. Hermano, no debe haber eso en nosotros. Debemos ser humildes. El hombre de Dios, el hombre santo de Dios, habla con sencillez, con palabras sencillas, con sencillez de corazón. Y los oyentes, los que observan, alaban la forma de la persona. Muchas veces dicen en las casas, yo quisiera hablar con mi papá porque mi papá me entiende. También hay otra cosa, muchas veces voy a hablar con mi mamá porque mi mamá me entiende. Voy a hablar con mi tío. Hermanos, yo exhorto en este día a que hagamos un equilibrio de las cosas. Dije al principio del mensaje de que verdaderamente tenemos que buscar una forma de refrenar de lo que decimos. Y tiene que haber un equilibrio. Y que hablemos conforme a lo que la Biblia dice. Porque si nosotros mencionamos nuestras palabras y no mencionamos la Biblia, no metemos problemas nosotros. Y si a tu hijo, a tu hija, al vecino vas a hablarle, no se va a justificar ese vecino por lo que
le estás hablando. Porque la palabra, el Señor, ya está bajo la mano del Señor esa persona. Porque hay personas que son arrogantes, hay personas que verdaderamente no desean que nada le digan, creen que están en su razón, pero bendito el Señor. Otra cosa que quisiera decir, además, el buen vocabulario es necesario para el desarrollo en los campos laborales y sociales. Muchas veces, en muchas ocasiones, pues aprecian a unas personas que hablan bonito. En el trabajo, en la iglesia, dice qué bonito, qué aplicado es el niño, qué aplicado es la hermana, el joven. Su forma de conducta es la. Eso debe haber en todos los creyentes, hermano. La Biblia dice que somos la luz del mundo. La Biblia dice que somos verdaderamente, hermano, las personas, los instrumentos de Dios para sacar a estas personas de las tinieblas. Y lo vamos a hacer nada más con la ayuda del Señor y con una buena conducta de nuestro vocabulario, para poder desarrollarnos en esta sociedad. La sociedad verdaderamente necesita del Señor. Hay impíos que hablan muy bonito, son bien sociables en sus lugares, con la familia, en las reuniones sociales, reuniones de trabajo. Deberíamos aprender las buenas cosas, las buenas costumbres, no las malas costumbres. Dios está dispuesto a ayudarnos si nosotros ponemos a Él primero antes de que nosotros hablemos. Volvemos a repetir el texto. Si alguno va a hablar, hable conforme a la Escritura. Formas comunes de hablar. La forma común de hablar, muchas de las palabras comunes que se hablan llevan expresiones ofensivas y se usan en los pleitos, los cuales destacan hasta en golpes, divisiones y hasta la misma muerte. Algunas de estas formas comunes se habla continuamente en nuestras vidas. Nosotros podemos ver muchos ejemplos que después de una conversación, de una plática, se agitó la situación. La conversación ya no se volvió en conversación, sino en pleito. Después de que la conversación comenzó muy buena, muy amistosa, comienzan los golpes, comienzan las divisiones, y en mucha ocasión la conversación termina en la muerte. Hermanos, palabras comunes que se hablan llevan expresiones ofensivas. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Hay personas que usan unas palabras tan ofensivas en su gremio, en su familia. Hay personas que le dicen al chaval, los muchachos, no sea bruto. ¿Qué palabra más terrible? Chaval, más necio. Hay palabras que verdaderamente son fuertes. Hay personas que llegan a la casa y es algo normal decir unas palabras para ellos. Algo común, como estamos hablando. Pero, hermano, en este año ese es el nuevo reto. Cambio mi lenguaje de conversar este año con la sociedad, donde yo me relaciono, en la iglesia, en mi casa, con mis hijos. Ese mismo lenguaje de cristiano lo transmito a mi casa, lo llevo a mi comunidad y lo llevo a mi trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer para agradar al Señor y para vivir en santidad del Señor. La Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor, por lo cual desechemos la mentira. Hablan verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira hoy en día es común. Hablar mentira por todo se miente y se acepta como algo normal, pero esto no se debe ser así.
hay personas que yo me acuerdo hace tiempo, hace años, me dijo un pastor, es que esta mujer las cosas, ella dice una verdad para sacar una mentira para ser una verdad. Esa es la obra del diablo. Hace tiempo un pastor lo oí comentar que decía, y me lamenté porque era una persona, pues, yo solamente me quedé callado, pues, pero el que dice mentira es del diablo, ¿verdad? Y él, verdaderamente, pues yo, siendo el pastor de una congregación, pues, tan normal que en su casa o alrededor de su familia, esta persona, pues, tenga esa actitud para con los santos, para con los hijos del Señor. No debe ser común para los creyentes, para las nuevas personas que han tenido un encuentro con Dios. La mentira es mentira. La mentira es pecado. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hay otra cosa más que lo encontramos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 encontramos la palabra del Señor que nos dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que es juzgado, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Y porque miras la paja que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano, no echáis que ver la viga que está en tu propio ojo. Hermano, juzgar a los demás, a la demás persona, nos puede meter en un problema. La Biblia dice referente a juzgar: los espirituales que juzguen las cosas espirituales, los carnales que juzguen las cosas carnales. No se meta al trabajo que usted tiene que Dios le ha permitido. No meta su opinión donde usted no le corresponde, porque la forma que usted juzga va a ser juzgado, y conforme a la manera de ser juzgado, lo van a mirar a usted. Y eso más tarde, no mire el ojo de tu hermano, sino mira tu ojo. No eche a ver que y antes que mires a tu hermano, mirate la falla de tu problema, de tu actitud, de tu conducta, por no decir tu ojo. Fíjate la viga de tu ojo, que verdaderamente muchas veces está bien afectado. Ok. Además de eso, muchas veces usamos unas palabras, hermanos, que en esta mañana quisiera decirlas porque es algo muchas veces común que he escuchado también. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice la palabra del Señor: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Mírenlo, este proverbio muy importante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Hermano, maldecir muchas veces tan fácil. Decimos palabras que verdaderamente son terribles. Esto mucho se usa en contra del prójimo. Algo normal de decirles cosas terribles. El Señor te maldiga, el Señor te reprenda, el Señor, poco de cosas, palabras tan duras que verdaderamente hasta con la misma familia, ¿no? Pero debemos recordar lo que la Biblia nos dice respecto a eso. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si usted dice cosas benditas, va a haber bendición. Si usted dice cosas malditas, pues van a venir. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces las decimos en nuestra casa, en nuestros hermanos. Murmurando a su prójimo. Santiago dice en su palabra: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dios no nos ha puesto a juzgar, ¿verdad?
Mira, hermano, la verdad que honestamente, para hacer una aplicación a nuestras vidas, cuando hablaba la palabra juzgar, que la ley era una forma de que Dios le permitió a Moisés en un tiempo tomar ese gran privilegio de que cada caso viniera de ellos y buscar una forma de que nosotros, de que en ese momento el pueblo llegara de Moisés a consultar de un problema. Y venía Moisés y juzgaba conforme a la ley. Después, una vez escritos los estatutos, los mandamientos, era obligación de los sacerdotes, de los hombres de Dios que estaban encargados de la ley, para poder juzgar al pueblo. Después se dio a la iglesia. Hoy se nos ha permitido a los pastores, evangelistas, maestros, en muchas ocasiones, en poder juzgar las cosas que verdaderamente afecten a una persona y le den la razón a otra persona. Porque verdaderamente, pues muchas veces nos metemos a un gran problema. Es que la gente, pues, cuando da un veredicto, pues no quiere conocer. Es algo normal. Por eso la Biblia había hablado anteriormente que juzguemos las cosas que nos corresponden. Y si alguno va a hablar, habíamos dicho que hable conforme a la Escritura. Si va a juzgar, juzgue conforme a la Escritura. Si hay algo espiritual, juzguelo conforme a la Escritura. Que lo hagan los espirituales, no lo haga un carnal. El carnal no va a resolver nada, lo que va a traer más problemas. ¿Qué debemos hacer para hablar bien? Controlar nuestra lengua. Santiago dice 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hermano, debemos hablar bien. Una de las formas de hablar bien es refrenar nuestra lengua. Nuestra lengua muchas veces nos disfigura nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestro testimonio. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrán calamidades. Proverbio habla claramente referente a eso. Eso que habla mucho, hermano. Pobrecito. Sus labios tendrán calamidades. Porque se van a meter a problemas. Lea la Biblia para que todo salga bien y use la Biblia para en ese momento. ¿Qué debemos hacer para hablar bien? Orar a Dios para que controle nuestra boca. La Biblia dice: guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Los labios son los que verdaderamente muchas veces refrenan esta lengua. La Biblia dice que seamos tardos para hablar, hermano, y lento para poder conversar, seamos tardos en pensar. Mejor pensemos lo que vamos a hablar, porque después nos vamos a lamentar. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque si usted hace esto, ayuda a muchas personas. Y aún mismo en Santiago, que la lengua puede encender bosque, puede refrenar el encendido de un bosque o de un problema grande. Hablar la palabra que edifique. Hermano, ninguna palabra que edifique, que no edifique, no hable. Mejor quede callado. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice el apóstol Pablo. La cual tengamos cuidado de lo que vamos a hablar. ¿Qué debemos hacer para hablar bien? Debemos hablar conforme a la palabra del Señor. Debemos esforzarnos en eliminar de nuestro vocabulario la doble manera de hablar. Muchas veces estamos hablando irónicamente y verdaderamente, hermano, de una misma boca no puede salir bendición y maldición. El apóstol por eso dice: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Santiago capítulo 3, versículo 10. Aprendamos a hablar a como Dios le agrada. Llame las cosas como son, como si fuese. Las cosas, las palabras, y si alguien, como decía anteriormente, si alguien habla, hable conforme a la Escritura. Hermano, ¿cómo aprender a hablar con Dios? La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como que si ya fueran. A hablar en fe. Aprender a hablar como Dios le agrada es hablar con palabra positiva y de vida. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y vida, dijo Cristo. Es difícil en poder, hermano, muchas veces hablar conforme a la palabra del Señor porque no leemos la Biblia. Lo más importante es que hagamos un esfuerzo este año para que podamos leer la palabra del Señor. Hablar el lenguaje de Dios trae bendición a nuestra vida. Si hasta hoy has usado forma incorrecta para hablar en el año pasado, este es el reto en esta mañana, en este día. Si has ofendido a otras personas por tu manera de comunicarte, es el momento para cambiar. Y pídale al Señor que te ayude para dejar de hablar palabras de muerte y en cambio de hablar palabras de bendición para tu vida. Quisiera terminar con estas palabras y es hacer una aplicación. Algunos, aunque hagamos buena obra, si no refrenamos la lengua y hablamos todo lo que se nos antoja, de nada nos sirve. Que nuestras oraciones siempre sea hablar como a Dios le agrada. Salmos 49, en el versículo 3 dice: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Salmos 49, 3. Bendito el nombre del Señor y glorificado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, deseo de que tomes nuevos retos en este año, que haya reflexionado de que algo tan fácil como su mandamiento, ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. Ninguna palabra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos, porque también, además, que el Señor nos ayude para que hablemos palabras sazonadas con sal. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor glorificado. Aleluya.